Ok, entonces vamos a tener nuestra clase asincrónica de seminario de investigación. Entonces, pues vamos con este tema, ¿no? Siempre con la tesis, ¿sí? Y pensemos primero, pues cómo es el tema, ¿no? Que yo debo elegir. Algo importante es, digamos, cuando yo voy a plantear un título, es bien importante que yo lo plantee de forma que sea un tema bastante amplio, ¿sí? Y digamos que sea general, ¿no? Porque si soy muy específico, entonces, pues podría haber cosas que no menciono, ¿sí? Cosas que me faltaron de mencionar. Entonces, pues por eso dice es amplio y difuso, ¿no? Porque es más general, ¿no? Tiene que ser algo bastante amplio, ¿sí? No ponerlo todo de una vez, que cuando uno lea el título ya uno sepa exactamente qué se va a hacer, sino que sea una idea general de lo que se va a hacer. Desde luego, después vendrán otras secciones que nos irán planteando, ¿sí? Cómo es que vamos a ir construyendo, ¿sí? Un anteproyecto. Muy importante realizar un problema de investigación, creo que es vital, ¿sí? Poder plantearnos las preguntas, ¿sí? Correctas. Y eso es algo con lo cual debemos empezar, ¿no? Eso es lo que les dicen prácticamente todos los libros de texto. Y bueno, el objeto se construye durante todo el proceso, ¿no? Entonces, la idea es también, pues, escribir ya después que yo tenga algo más claro, ¿no? Y bueno, empecemos con una introducción, ¿no? Entonces, es posible que la tarea para la siguiente semana sean algunas tesis, ¿sí? Y veamos un poco la introducción, veamos cómo fue esa introducción, veamos si tienen todas las partes, ¿no? Interesantes, ¿sí? Y prácticamente pues es el corazón del diseño, ¿sí? Orienta el proceso, ¿no? Nos dice más o menos dentro de una introducción, ¿sí? ¿Qué objetivos se tienen? Entonces, aquí en la introducción, pues es un poco más específico. Desde luego, no es lo mismo una introducción de un artículo científico a una introducción de un proyecto, digamos, porque, o de algo más, ¿no? La idea es, si yo tengo un tema muy general, ¿no? Que es lo que nos dicen los textos como un consejo, igual, todas estas, al final, pues son consejos, ¿no? ¿Qué les podría ayudar, verdad? Por los revisores, ¿verdad? Por toda la gente que revisa sus temas, sí, sería bastante interesante, sí, poder hacer este ejercicio, ¿no? Viendo los textos que nos dicen y también leyendo algunas tesis, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo el otro? ¿Cómo es que podría hacerlo yo? Sí, y entonces dentro de esta introducción, ¿verdad? Prácticamente voy a delimitar mis objetivos, voy a decir más o menos qué objetivos tengo, no así colocados, ¿verdad? Ciertas conceptualizaciones. Voy a decir la metodología, por qué la tomé, sí, en cuánto tiempo lo haré, en dónde, sí, qué instrumentos, sí, etcétera. Puedo tener muchas cosas ahí. En la introducción puede caber todo, ¿no? Pero ojo, tengo pues página y media, 2 páginas. Una página que sería así como bastante ideal, ¿no? Una página de introducción. Y esta introducción pues debe ser clara, relevante, digamos dentro de las preguntas de investigación, ¿no? Respondibles, ¿sí? Y digamos, cuando hablamos de preguntas de investigación, regularmente, pues en nuestra tesis de la Escuela de Química la hacemos en la introducción. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro, digamos, en el proceso, ¿sí?
no hay un lugar donde se planteen, ok, estas van a ser mis preguntas de investigación. No lo hay. Si ustedes meten proyectos a Digi, sí lo hay. Si ustedes meten proyectos a otros lados, pues sí lo hay. Digamos, pues se hacen como preguntas. Digamos, a veces pues podemos tener hipótesis a partir de las preguntas. ¿Sí? No se deben abrir otras investigaciones si no respondo esas preguntas, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver cómo podemos elegir un tema y cómo lo podemos más o menos delimitar. Sí, entonces algo que ayuda mucho pues es leer, ¿verdad? Ir y buscar todo lo que podamos sobre el tema que nos están proponiendo, sobre el tema que se me ha ocurrido, ¿sí? Leer todo lo que pueda, ¿sí? Si puedo, pues preguntarle a la gente, mira, trabajaste esto, mira, tú que trabajaste cemento, tú que trabajaste Quantum Dots, tú que trabajaste esto, ¿qué ves de esta idea? Si ves que se puede hacer, ¿cómo lo harías tú? Por ejemplo, cosas así, ¿no? Que uno puede ir sacando ideas. Sí, visitar las instituciones especializadas en el tema, ¿verdad? Si se puede. Y bueno, hacer un atento monográfico, pues sí, ¿verdad? O sea, que lo que ustedes vayan leyendo, pues lo vayan de una vez, como quien dice, ordenando. Bien, vamos a ver cómo delimitar el objeto, ¿sí? A investigar. Entonces, lo primero, pues, es investigar qué es lo que yo quiero investigar realmente. ¿Sí? ¿Qué cosa yo quiero investigar? Personas. Recuérdense que esto pues viene dado mucho de las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces cuando decimos personas, digamos, nosotros pues no usamos mucho eso, ¿verdad? No ser que vayamos a hacer algo como químico social, ¿no? Algo como el impacto de algo, ¿no? En una sociedad, ¿sí? O en un grupo de personas, si tengamos que usar entrevistas, ¿verdad? Para saber cómo es que ha afectado, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado, ¿no? Con esto, porque, digamos, nosotros una vez en Digi intentamos hacer un proyecto con esto de los plásticos como diciendo, bueno, vamos a ver el impacto en las personas. Entonces queríamos ver en una comunidad que era San Pedro La Laguna, que ya tenía una experiencia, ver cómo había sido esto. Y queríamos hacer también datos duros, ¿no? Entonces el problema fue un problema de que no lo aprobaron porque, digamos, cuando se los mandaron al área social lo vieron demasiado técnico. Y cuando lo mandaron al área técnica, pues lo vieron demasiado social. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Es muy complejo hacer esto, ¿no? Tal vez será mejor, ya después, pues reflexionando, era mejor hacer un estudio técnico, nosotros que sabíamos de eso, ¿sí? Y tal vez presentarle la idea, ¿sí? A Mara de sociología y decirle, miren, está esta idea, que tal si ustedes la llevan a cabo, ¿no? Y si necesitan alguna ayuda, pues los podemos ayudar o podemos respaldar. Y también si nosotros queremos alguna ayuda, pues podemos platicar, ¿verdad? Pero hacer algo, como que dice los proyectos, porque aquí en Guate, pues es muy difícil unir ambas cosas, ¿no? Es muy complicado unir la parte social con la parte científica, tecnológica, técnica, digamos, ¿sí? Pero bueno, para no decir que la sociología no es ciencia, ¿verdad? Bueno, entonces, nuevamente, hechos fenómenos que sí tienen que ver con nosotros, relaciones, procesos, documentos, ¿sí? Y bueno, veamos algunas líneas posibles líneas de investigación o cómo es que sacamos esas líneas, ¿no? Entonces, primero, pues ya saben que una línea, pues uno intenta seguir investigando, ¿no? De una forma, pues un poco más lineal, ¿no? O sea, uno investiga una parte, ve que le faltó investigar esto, saca siempre en la misma línea, saca otra investigación, etcétera. Entonces, esas líneas, pues funcionan, ¿no? ¿Por qué?
porque, digamos, pues puede ser formación de ustedes, ¿no? Si la idea de los optativos, pues es más o menos eso, es ir como que educando en las líneas de investigación que se tienen en la escuela de química. No se ha logrado, ahora pues otra cosa. Sí, dentro pues también entran los diseños curriculares, ¿verdad? La normativa, los espacios de formación, porque al final la tesis, sí, es eso, es un espacio de formación, ¿no? Es yo meterme primeramente en una investigación que sí sea mía, sí, que yo la pueda llevar a cabo, sí, que yo demuestre que yo sí puedo llevar a cabo una investigación, tal vez con ayuda de alguien, ¿no? Plantear un tema, plantear una idea y trabajar y escribir y decirle al mundo que he encontrado, ¿no? Al final es eso lo que se quiere con estas tesis, ¿no? Al final es eso, ¿no? No se pretende mayor cosa, sino formarlos, que esto sirva para ustedes. Igual, aunque se haga algo más industrial o algo menos académico, digamos, entre comillas, pues siempre, eh, digamos, estamos haciendo investigación, ¿no? Igual en los químicos que trabajan en el área más industrial, en el área tal vez hasta más monótona, ¿no? Que podría ser un análisis de laboratorio todos los días, ¿no? Y hacer el mismo análisis, digamos, ¿sí? Ser un analista, pues ya que obviamente pues tiene que manejar aparatos y tiene que manejar cosas mucho más específicas que lo que haría un técnico de lab o algo así, ¿no? Sin menospreciar desde luego, pero digamos, aunque el trabajo sea muy rutinario, pues siempre hay algo de investigación, siempre hay desafíos, ¿sí? Y el método científico pues nos puede ayudar. Bien, aquí un poco de esto, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque al final todos intervenimos, los asesores intervienen, el estudiante interviene, los que les van a ayudar a hacer la parte experimental también intervienen. Entonces, una institución, si es que los van a ayudar en alguna institución, si le interesa a la institución alguna investigación. Entonces, todo eso es ayuda, ¿no? Todo eso es formación. Sí, entonces aquí está más o menos, porque pues es algo bien, bien práctico, ¿no? Y bueno, un poco del problema de investigación, un paso a la teorización, ¿no? Porque al final todos los hechos, ¿sí? Nosotros los queremos meter en teorías, ¿verdad? Que es lo que más o menos queremos llegar a este punto, ¿sí? Por algo vimos historia, por algo vimos un poco de epistemología, por algo pues hablamos un poquito de lógica, de filosofía y etcétera, para decir, bueno, lo que al final yo quiero es observar algo, ¿sí? Sacar preguntas, ¿sí? Tener un problema y llevarlo a, ya sea subirlo a la categoría de teoría o ley, ¿sí? O sencillamente ver dónde es que casa esa idea o esa área, ¿sí? Y meterla, ¿no? Entonces, por eso aquí les dice, bueno, el hecho, sí, y eso del problema, pues puede tener origen en fuentes teóricas, empíricas, vida cotidiana, trabajos anteriores, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar bastantes cosas. Algo muy importante es necesario delimitar qué se sabe sobre lo que se quiere investigar y qué se ignora, ¿sí? Porque la idea es, con una revisión, pues es no repetir, es no decir, bueno, esto ya lo hicieron, entonces ¿para qué lo voy a hacer yo? Aunque lo hayan hecho, pues decir, bueno, ¿qué no tomaron en cuenta? ¿Qué falta? ¿Qué de nuevo? La idea pues me gustó, pero esto lo hicieron, entonces de repente pues uso un tamaño de partícula menor, un tamaño de partícula mayor, puedo usar varias cosas, ¿no? Entonces, también pues delimitar dimensiones, características y por supuesto formular las preguntas de investigación adecuadas o válidas. ¿Sí? Bien, obviamente pues es muy necesario, ¿sí? Que el tema de investigación pues sea de interés de ustedes, ¿sí? Si a ustedes de verdad no les interesa y de verdad
es solo porque ni modo, ¿verdad? Es el único que hay, pues mejor busquen algo que les interese. Si ahora no encuentran nada y es el es nada, digamos, pues éntrenle, ¿verdad? Pero búsquenle el interés, ¿verdad? Búsquenle la motivación. Sí, ese sería el mejor consejo. Si es lo que hay, pues es lo que hay, ¿sí? Pero idealmente es bastante necesario que le pongamos pasión, ¿sí? Que todo lo pueda hacer, ¿sí? Que, que no haya algo que se salga de mis manos, ¿sí? Sino que pueda tenerlo todo, ¿sí? Bueno, la experiencia, ¿no? Pues se va consiguiendo. Que el objetivo pues pueda ser reconocible para los demás, ¿verdad? Porque mis revisores son los que van a decir, bueno, si se aprueba o no se aprueba. Pero si ellos no entienden o no reconocen lo que yo quiero hacer, si es demasiado abstracto, es un tema demasiado novedoso y casi nadie lo conoce, entonces va a ser difícil, sí, que pueda hacerse. Sin embargo, pues siempre hay soluciones, ¿verdad? Siempre hay, bueno, voy a ser tu revisor, no sé mucho el tema, pero soy el que más sabe o el que más podría saber o el más ad hoc para esto de todos los que hay. Entonces, tal vez mándame bibliografía, mándame para yo entender un poco más tu tema, por ejemplo, podría ser una solución, ¿no? Que sea observable, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Eso es si yo no lo puedo observar, pues no podría hacer las inferencias adecuadas, ¿sí? Las deducciones posibles. Sí, entonces por eso pues es bastante importante. Sí, digamos que abarque aspectos conocidos de ese objeto, ¿sí? Sea útil para los demás, pues podría ser, no podría ser. Y bueno, aquí hay algunas ideas, ¿no? De diferentes, ¿verdad? Esto pues lo pueden encontrar en los libros, ¿verdad? Sobre que podemos tener dimensiones conceptuales, dimensiones poblacionales y geográficas, ¿verdad? Que eso pues es discutible. Temporalidades, referentes conceptuales, casos, si fueran estudio de casos, ¿qué más hay? Sí, pero bueno, de ahí veamos, entremos, sigamos hablando de la introducción, ¿verdad? Porque como les decía, la introducción es algo muy importante dentro de un proyecto que yo quiero hacer y que le quiero decir a los demás, miren, quiero hacer esto, ¿sí? Entonces, les doy un tema, ¿verdad? Amplio. De ahí entro en la introducción, que como dices, para introducirlos en el tema. Entonces, yo en la introducción tengo que buscar cómo yo les cuento más o menos los problemas de investigación que hay. Eh, Cómo los quiero resolver, cómo pretendo resolverlos, ¿sí? Y qué ganaría yo resolviéndolos, o qué ganaría la humanidad, o qué ganaría una comunidad, o qué ganaría, o qué se ganaría al resolver ese problema, ¿no? Entonces aquí está un poco el contexto en el que se dará a cabo la investigación, ¿verdad? Contextualizar todo lo que les dije y cómo está organizado el proyecto, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño formato. Desde luego, la tarea de la siguiente semana pues va a ser, digamos, leer una introducción. Les voy a asignar una tesis a cada uno. Veamos cuáles hay, ¿verdad? Porque han ido quitando, ¿sí? Dentro del repositorio han ido quitando varias viejas, ¿sí? Digamos, una tesis que por suerte la encontré, que es de una colega mía, está haciendo doctorado en Estados Unidos, ¿sí? Se llama Claudia Arriaga. Sí, y aquella pues hizo una tesis bastante interesante. Hizo una tesis que se sale un poco. Entonces vamos a tratar para este curso. Antes pues hacíamos tesis, digamos, de Mara que había hecho investigaciones afuera, ¿verdad? En México o en algunos otros países, ¿sí? Para ver sus formatos, etcétera. Pero al final, pues casi es muy parecido. Entonces, ahorita vamos a tratar de ver tesis que no tengan mucho que ver con química. Entonces, tal vez esta tesis del chocolate podría ser, que es un cacao, ¿no? Que creció silvestre. Ella, pues, en ese tiempo, pues tenía la idea de repente
ese cacao puede servir como chocolate, ¿no? O sea, el chocolate, ese cacao no domesticado, digamos, podría funcionar como alimento, ¿sí? Como cacao. Y digamos, a todos pues nos dio a probar, ¿no? Yo fui parte y fue una entrevista realmente, así fue su parte experimental. Sí, ella cocinó el chocolate, sí, hizo el chocolate y nos dio a probar a varios, ¿no? Y tenía una hojita, ¿verdad? Hasta con caritas felices y caritas no felices, dependiendo si les había gustado o no el chocolate. Entonces ese era el corazón, digamos, de su parte experimental. Entonces, como ven, sí, sí cambia, ¿no? Pero bueno, entonces igual ahorita pues ya saben, esta va a ser la tarea asignado totalmente al azar y creo que tengo algunas en mente de tesis que son de química, pero varían un poquito, ¿no? No es tan experimental y no es tan como nos estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría empezar así este proyecto de investigación o esta tesis o esta idea de investigación está basada en, aquí pueden decir, por ejemplo, si vamos al chocolate, ¿no? Está basada en la ciencia de los alimentos que busca otras opciones, ¿sí? Que contengan los nutrientes necesarios, ¿sí? Que pueda procesarse y que pueda haber un proceso, etcétera, ¿no? Se propone, ¿no? A través de, por ejemplo, em, puede ser varias cosas, ¿no? Se propone a través de la encuesta, por ejemplo, que puede ser una estrategia, a través del grupo tal, ¿sí? Que investiga esto. Desde luego estas son ideas, ¿no? Tampoco es que así tenga que ser, ¿no? O sea, son ideas de qué debe llevar, más o menos. Aquí también un objetivo, ¿verdad? A través de que tiene los siguientes objetivos, sí, de acuerdo a el tipo de investigación, ¿verdad? También, ¿verdad? Que desde aquí puede venir o de una vez describir un poco los objetivos, pero siempre saber que pueden haber diferentes tipos de investigación. No está el exploratorio, sí, que si se va a hacer la investigación por primera vez, es explorar, ¿no? O sea, por primera vez debo explorar, sí, ese campo. Si va a ser descriptivo, es decir, voy a describir un lago, describir si el lago está contaminado, ¿sí? Comprender, ¿sí? Por ejemplo, interpretar, estas ya viene un poquito más a una parte más experimental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, comprender si el chocolate aislado o desarrollado, ¿no? Con cacao tal, ¿sí? Puede ser del gusto de la población, ¿no? Entonces acá, por ello, pues se escogen tantos especímenes, ¿no? Tanta gente, ¿sí? Y ya, ¿no? Aquí pueden usar otras cosas, se llevar a cabo el interés personal acerca del tema, además reviste un interés para y el proyecto está organizado de tal forma, ¿no? Son ideas, ¿no? Y de ahí pues vendría la justificación, sí que también está en el anteproyecto. Aquí dentro de la justificación, si ven, por eso se llama justificación del tema y del problema. Porque no precisamente yo voy a plantear los problemas, ¿sí? Sino los voy a justificar. ¿Por qué esos problemas? ¿Por qué quiero hacer la investigación? ¿Sí? Entonces, desde luego, aquí pues yo no estoy seguro. Me han dicho que en algunos cursos, cuando dicen justificación, deben colocar un interés personal, un interés como colectivo, ¿no? Y un interés como más, ¿no? Institucional, creo, un interés pues nacional, algo así. Eso viene muy dado el CONCYT, ¿no? Que yo creo que de ahí vienen esas ideas, ¿sí? El CONCYT sí te pide, si vas a hacer un proyecto con ellos, sí que tengas una sección de interés personal, una sección de interés institucional, ¿sí? Que sea la institución, en este caso será la Universidad de San Carlos de Guatemala o la Escuela de Química, ¿sí? Y un interés nacional.
Entonces, eso no está escrito en ningún lado. O sea, si ustedes quieren, lo hacen. Si quieren, no. Si quieren hacer un párrafo así, mi interés es graduarme o algo así. Sí, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente tiene que estar planteado así. Si a ustedes no les late o no les gusta, sí, que tengan un interés así, pues pueden hacerlo como ustedes gusten. Sí, lo importante es que diga más o menos la relevancia social que va a tener, ética, pues depende. Epistemológica también depende, ¿no? Esto pues es muy de las ciencias sociales. Interés personal, si es que los hay. Implicaciones prácticas, de repente es el desarrollo de un método. Valor teórico, de repente pues hay valor teórico. Utilidad metodológica, de repente pues es un método que no se había usado para esto, pero lo voy a usar para esto. Factibilidad, es factible, un poco de qué se ha hecho, ¿sí? Y tal vez lo más importante es la relevancia social, no es lo que más vende. ¿Sí? La industria tal, pues genera tales desperdicios, la industria tal genera tal cosa, ¿sí? En Guatemala, pues existe el problema del COVID-19, etcétera. O sencillamente, pues porque quiero quitarme la curiosidad, ya, yo creo que es hasta válido, ¿no? Decir, bueno, porque me interesa y quiero conocer el por qué, ¿sí? También para mí es válido, ¿no? Justificar un tema así, aunque no tenga ninguna relevancia social, pues es bastante válido y me parece pues bastante bueno, ¿no? Que se quite la curiosidad porque así tal vez hay gente que no se la ha quitado y nos sirve a todos, ¿no? Y bueno, ahora sí, un poco de objetivos, ¿no? Y yo creo que por aquí va a quedar la clase asincrónica, ¿no? Para tener mañana pues otra pequeña clase asincrónica. Sí, entonces los objetivos o propósitos, ¿no? Que definen una investigación. Entonces, vean, ¿qué pasa con los objetivos? Objetivos, pues son propósitos, sí, pero a veces son metas, ¿sí? Algo importante y ya me he topado con anteproyectos que no tienen esto que es muy básico, ¿sí? Que el verbo deben estar planteados en forma de infinitivo, ¿no? Eso es lo primero que quiero recalcar. Demostrar tal cosa, implementar, podría ser otro verbo. Sí, entonces, importante es usar los verbos adecuados y que ese verbo sea infinitivo. Ahora bien, me han dicho que en metodología de investigaciones dicen como que no es tan importante. Y me dicen, bueno, en análisis es muy importante tener en infinitivo los objetivos. Bueno, habría que ver. Para mí, yo creo que es la mejor forma, ¿sí? Porque son propósitos, ¿no? No es precisamente una acción, ¿sí? Y eso es muy importante. Porque a veces los ponemos como acciones, ¿sí? Y hemos recibido mucha crítica por parte de estadística cuando ponemos acciones, ¿sí? Entonces es muy importante buscar objetivos que no parezcan acciones, ¿sí? Por ejemplo, si voy a poner como objetivo específico determinar el contenido de lignina de tal fibra por FTIR, ¿sí? Eso realmente es una actividad, ¿sí? ¿Cómo yo podría quitar eso, no? Podría utilizar la técnica de FTIR como, como un medio de caracterización para el contenido de fibra, ¿no? De celulosa o qué sé yo, algo así, o la cantidad de lignina removida. Desde luego, eso es aquí en Guate, en otros países, pues realmente eh, determinar por medio de FTIR el contenido es suficiente, ¿no? Pero para aquí en Guate, pues eso es una actividad y hemos tenido muchas críticas. Entonces, la idea es que sea una meta, ¿no? Que sea un propósito, ¿sí? Que no caigamos en una actividad, ¿sí?
Y eso pues les puede servir aquí y les puede servir en diferentes otras entidades, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos objetivos? Bueno, dependiendo de la investigación, así lo son. Por ejemplo, tenemos objetivos exploratorios, ¿sí? Entonces, esto pues es un poco de coherencia, ¿no? Si mi trabajo es exploratorio, si nunca se ha hecho nada, ¿sí? Si yo voy a analizar una planta que nunca en su vida de la planta o de la historia de la planta se ha estudiado, entonces es un estudio exploratorio 100%, ¿sí? Entonces, el verbo debe ser explorar, debe ser determinar, cuantificar los análisis. No, cuantificar tal vez no, ¿verdad? Porque ahí estoy, porque no sé qué hay, ¿verdad? O sea, sería determinar los componentes que, o explorar los componentes, ¿verdad? Suena más chilero. Descriptivos, ¿verdad? Si voy a describir, ¿verdad? Mostrar, conocer más cualidades, ¿sí? Si voy a describir un río, ¿sí? Porque al final, aunque el río pues se ha descrito antes, pues no se ha descrito en este tiempo, ¿sí? Entonces es algo importante. Explicativo, ahora esto ya es más, digamos, lo que cuesta acá, pues son más los objetivos, porque hay que buscar una relación causa y efecto y hay que decir, bueno, lo que yo quiero es buscar la causa de este efecto. Entonces podría ser dominar digamos, el hecho, ¿no? De que tal cosa, ¿no? Por ejemplo, correlacionar es uno que usa mucho. Interpretativos, por ejemplo, verbo comprender, diagnóstico, evaluar, ¿verdad? Pero va a depender mucho de cuál es su investigación, ¿verdad? Regularmente nosotros siempre caemos en estos y regularmente no tanto exploratorios, sino exploratorios descriptivos y más cualitativo, ¿sí? Pero ojo, siempre tenemos la parte experimental, ¿no? Entonces por eso, aunque nuestros estudios no sean experimentales, porque la investigación no es experimental, ¿verdad? Porque no hay un tratamiento acá, ¿sí? Digamos, y pasa por aquí y podemos hacer una correlación de variables, aunque sencillamente sea describir qué hay en una planta, pues es un chanzal, ¿verdad? Y tengo que hacer experimento, tengo que meterme en laboratorio, tengo que usar disolventes, ¿sí? Entonces, aunque lleve todo eso, pues por el objetivo de la investigación, lo que yo quiero es conocer qué tiene la planta. Quiero saber cómo está el río, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces, y experimental, pues es que yo puedo controlar variables, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos objetivos? Pues, primero, pues porque nos guían, son como una brújula, ¿sí? Para pues no salirnos, para que sepamos, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que voy a hacer, ¿sí? De ahí viene el informe final y resultó algo muy interesante y el revisor dice, no, ¿y por qué no sigues pensando en esto? Entonces ustedes ya pueden sacar, tú aprobaste este protocolo, en el protocolo no está lo que me estás pidiendo, es buena idea, ¿verdad? Podemos plantearlo para un segundo proyecto, etcétera, ¿verdad? O para otra tesis o para otra cosa. Sí, muy interesante, pero yo tengo que cumplir los objetivos que me propuse, ¿sí? Y estos fueron los que se aprobaron y hasta ahí, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces, sin embargo, pues también pueden, ¿verdad? Pueden expandir y enriquecer una teoría ya desarrollada, ¿sí? Porque me lo puedo plantear, puedo corroborar una teoría o puedo desarrollar una nueva teoría, ¿verdad? Eso es como una cuestión más, un poquito más de lo que puede lograrse con un objetivo bien planteado. Entonces, nuevamente, esto pues puede dar lugar a otro objetivo general, ¿sí? Pueden haber hasta dos, regularmente lo que dicen los textos. Idealmente es un objetivo general, ¿verdad? Pero pues puede salir algún otro por ahí, dos objetivos generales, pues vale, puede pasar, ¿no?
Pero ya 3 ya uno duda, ya 4 no digamos, entonces mejor si es solamente uno. Objetivos específicos, todos los que quieran, pueden poner 10,000. Solo que ojo, a veces pues es complicado, ¿no? Porque hay instituciones que tienen unas ideas muy extrañas, ¿sí? Entre esos dije con City y varios, ¿sí? Y son escuelas de metodología y la investigación. Ustedes me dirán qué les dijeron en metodología y la investigación uno de la Facultad de Farmacia, ¿sí? Pero regularmente, si yo tengo un objetivo, muchas instituciones quieren que de un objetivo salga una conclusión y de una conclusión salga una recomendación, porque me ha tocado. Entonces, si ustedes hacen 10 objetivos específicos, hay que hacer en ese modelo loco, ¿sí? Hay que usar 10 conclusiones y hay que hacer 10 recomendaciones. No lo sé, ¿sí? Yo veo artículos y veo que es una conclusión, ¿verdad? Y a veces es una conclusión bien grosera y bien importante y bien relevante y está perfecto. Pero ni modo, así es como es. Entonces, seguimos el día de mañana con una clase también asincrónica. Éxitos. Y como siempre, pues feliz descanso.